It, Bienvenidos a Derry, es una precuela de las películas It, que explora los orígenes del mal en el pueblo ficticio de Derry, durante los años 60, mucho antes de que el Club de los Perdedores se enfrentara a Pennywise. La historia se sitúa en 1962, en plena tensión social y política en Estados Unidos. La serie mezcla terror sobrenatural con comentario social, mostrando cómo el miedo y los prejuicios se entrelazan con la presencia de Pennywise. Es una expansión oficial del universo de It. Funciona como precuela de las películas de 2017 y 2019, revelando secretos y rituales antiguos para contener al ente maligno. Explora los primeros ciclos de terror en Derry, mostrando cómo el mal se manifiesta mucho antes de los eventos conocidos. Se revelan conexiones familiares y personajes que enlazan con los protagonistas clásicos de la saga. Además, Bill Skarsgård regresa como Pennywise, reforzando la continuidad con las películas. La serie combina el terror psicológico y sobrenatural, buscando un tono juvenil pero oscuro. Cada episodio revela nuevas capas del misterio, conectando pasado y presente en Derry. Ha sido descrita como un caramelo para los fans de Stephen King, aunque algunos críticos señalan que repite defectos de las películas, como exceso de sustos predecibles. Aún así, se considera una de las apuestas más ambiciosas de HBO Max en 2025. It, Bienvenidos a Derry es una historia de origen que expande el mito de Pennywise, mostrando cómo el mal se arraiga en la comunidad de Derry y conectando con los eventos que más tarde vivirán los famosos perdedores. El capítulo 1 de It, Bienvenidos a Derry introduce el tono oscuro de la serie con una historia perturbadora. Un niño llamado Matty se convierte en la primera víctima de un extraño suceso que conecta con la presencia de Pennywise y la maldición de Derry. Como dije antes, la serie arranca con Matty, un niño que acepta un aventón de una mujer desconocida. Lo que parece un gesto amable se convierte en pesadilla. La mujer da a luz un bebé vampiro dentro del auto, que asesina brutalmente a Matty. Esta escena marca el tono sobrenatural y grotesco de la serie, mostrando que en Derry lo imposible se vuelve real. 4 meses después, la narrativa se centra en Alon, un personaje que conecta con la tradición oral y los misterios de Derry. Se empiezan a introducir referencias a la tortuga cósmica, un símbolo clave en el universo de Stephen King que representa la fuerza opuesta a Pennywise. El episodio revela que la ciudad está marcada por ciclos de violencia y desapariciones, vinculados a la presencia de Pennywise. Se insinúa que los adultos de Derry ignoran o encubren estos horrores, reforzando la idea de que el mal está incrustado en la comunidad. Aunque Pennywise no aparece de forma directa en cada escena, su sombra y amenaza se sienten constantemente. El capítulo establece que Pennywise no solo es un monstruo, sino un símbolo del miedo colectivo que se alimenta de la vulnerabilidad de los habitantes. Este capítulo mezcla de terror sobrenatural con elementos grotescos y surrealistas. Para presentar el ciclo de horror en Derry y preparar el terreno para los personajes que intentarán comprenderlo. Además, el bebé vampiro y la tortuga cósmica representan la lucha entre fuerzas oscuras y cósmicas. En conclusión, el primer capítulo establece la atmósfera de pesadilla y el trasfondo mítico de Derry, mostrando que el mal no solo está en Pennywise, sino en la propia historia y tejido social del pueblo. El capítulo 2 de It, Bienvenidos a Derry, titulado La cosa en la oscuridad, se centra en el trauma tras la masacre en el cine y en cómo Lily, una adolescente marcada por su paso por un hospital psiquiátrico, comienza a percibir la presencia oscura que acecha en la ciudad. Este episodio retoma los hechos tras la masacre en el cine, un evento que sacudió a toda la comunidad de Derry. Los habitantes muestran una mezcla de miedo y negación, reforzando la idea de que los adultos de la ciudad tienden a ignorar o encubrir lo sobrenatural. El personaje central Lily es una adolescente que carga con el estigma de haber estado internada en un hospital psiquiátrico. Su vulnerabilidad la convierte en un blanco perfecto para la influencia de Pennywise. A través de ella, el episodio explora cómo el miedo y la marginación social se entrelazan con el mal que habita en Derry. Lily comienza a experimentar apariciones y visiones inquietantes, que sugieren que Pennywise está cerca. El episodio refuerza la idea de que el terror en Derry no es solo físico, sino también psicológico, alimentándose de las inseguridades de sus víctimas. El capítulo profundiza en el trauma colectivo de la ciudad y en cómo los jóvenes son los más sensibles a percibir la amenaza. Se plantea la tensión entre lo que los adultos niegan y lo que los adolescentes enfrentan directamente.
En conclusión, el segundo capítulo expande el universo de Derry mostrando cómo el miedo se instala en los jóvenes marginados, preparando el terreno para que Pennywise se manifieste con mayor fuerza en los próximos episodios. El capítulo 3 de It, Bienvenidos a Derry, titulado Ahora lo ves, conecta los horrores del pasado con el presente. Se muestra un flashback a 1908 con un circo y la presencia distorsionada de Pennywise. Mientras en el presente Lily y Ronnie enfrentan acoso y buscan pruebas de la amenaza que acecha en la ciudad. El episodio abre con un flashback a un circo en 1908, donde Pennywise persigue a un niño. El niño es salvado por una amiga, en una dinámica que recuerda al Club de los Perdedores, mostrando que la lucha contra el ente maligno es cíclica. Se revelan los primeros rituales para contener a It, ampliando el mito y la conexión con la cosmología de Stephen King. La trama se centra en Ronnie, víctima de acoso en la escuela. Lily decide apoyarla y juntas buscan evidencia de la presencia de Pennywise, con la intención de demostrar la inocencia del padre de Ronnie, acusado injustamente. Este arco refuerza la idea de que los jóvenes son los únicos capaces de enfrentar el mal, mientras los adultos permanecen ciegos o indiferentes. Se revela que lo que los militares encontraron en el capítulo anterior es un carro de 1935, lo que conecta con eventos que se explorarán en la segunda temporada. El episodio sugiere que el ejército sí tiene noción del ente que aterroriza a Derry, insinuando una conspiración más amplia. El personaje de Ayoran utiliza su resplandor, una referencia directa al universo de The Shining, para percibir la presencia de Pennywise. Esto enlaza la serie con otros relatos de Stephen King, expandiendo el multiverso de terror. Este capítulo mezcla de terror sobrenatural y psicológico, con elementos históricos y conspirativos. Busca conectar el pasado 1908 con el presente, mostrando que el mal en Derry es eterno. Muestra el circo como espacio de diversión convertido en escenario de horror, el acoso escolar como reflejo del miedo colectivo. En conclusión, el capítulo 3 expande el mito de Pennywise mostrando sus raíces en 1908, mientras Lily y Ronnie se convierten en las nuevas voces de resistencia en el presente. Además, introduce conexiones con The Shining y con la conspiración militar, preparando el terreno para una narrativa más amplia. El capítulo 4 de It, Bienvenidos a Derry, se estrena hoy 16 de noviembre del 2025. En el cuarto episodio de la serie veremos cómo los niños reaccionan al descubrir la verdadera identidad del ente sobrenatural que los acecha. Este momento se conecta con el plan que ya habían trazado al conseguir pruebas mediante las fotografías tomadas en el cementerio. Ahora, la presencia de Pennywise se vuelve más cercana y amenazante. Por otro lado, el capítulo profundiza en la historia del General Shaw, quien conocía la existencia del payaso maligno desde su infancia. A través de un inquietante flashback, se muestra un circo ambulante y el aterrador encuentro que tuvo en el bosque cuando aún era un niño. Como fanáticos del género de terror no podemos perdernos It, Bienvenidos a Derry, pues no es solo una historia de miedo. Es el relato de un pueblo marcado por ciclos de violencia, de jóvenes que descubren que la oscuridad no se esconde en los bosques, sino en los corazones de quienes prefieren mirar hacia otro lado. Es la crónica de cómo el mal se infiltra en lo cotidiano, esperando el momento exacto para volver a despertar. Prepárate para regresar al origen del miedo. Porque en Derry, cada risa puede convertirse en un grito. Y cada sombra puede ser la última que veas.